Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Fritz y quiero invitarlos a una serie de capítulos en torno a ciertas personas del siglo XX que estaban marcados bajo el signo de Caín, en el fondo. Autores prohibidos, autores polémicos, autores criticados o outsiders, verdaderos outsiders, personas extrañas para el sistema de vida moderno actual, intrusos también, otra de las traducciones cuando se quiere traducir outsider, se puede decir que es extraño, pero también intruso, ¿ya? Es alguien que está fuera, ¿ya? Está fuera del sistema dominante. Y vamos a partir con posiblemente uno de los más alejados de todo este sistema, el barón Julius Evola, autor italiano, nacido en 1894 y que fallece en 1974, ¿ya? Filósofo, pintor, erudito, interesado en la alquimia, en la magia, en la metapolítica. Y digo que está como muy fuera del centro de los autores dominantes por cuanto sus visiones aristócratas, en definitiva, sus visiones jerárquicas y jerarquizantes son mal vistas a criterio de esta modernidad en la cual estamos, ¿ya? Y por supuesto con estos tiempos en los cuales el pensamiento duro, el pensamiento firme es considerado peligroso. Bueno, Julius Evola es un autor sumamente difícil de comprender, porque en el fondo también es un hijo de su tiempo y a pesar de ello es una persona que quiere hacer un viaje hacia atrás. En vez de la evolución que postulan algunos y que es el criterio mayoritario dominante, Julius Evola plantea el camino inverso, la involución, o sea, volver a la edad dorada, señalando que estamos en el Kali Yuga, señalando que estamos en el Ragnarok, en el Apocalipsis, en los tiempos finales de la civilización. Julius Evola fue militar. Julius Evola fue especialmente escritor. Se interesó mucho en su juventud por el dadaísmo, por las pinturas como más de vanguardia en esa época. También escribió una obra que tiene mucha poesía, también vanguardista. Participó de círculos esotéricos, habría practicado la magia sexual. Todo aquello en una época donde la Europa intelectual estaba altamente como fascinada por una especie de neopaganismo. Aleister Crowley, por ejemplo, también en esa época estaba con ciertas prácticas. Una serie de autores, el círculo de Fulcanelli, por ejemplo, también. Todo esto se mezcla mucho con paganismo, como dije, satanismo incluso, se hacen en Francia, en Italia, misas negras, hay una serie de interés de provocar también. Entonces la juventud intelectual de esa época no solamente busca romper con el sistema, por ejemplo, de escritura, sistema de música convencional, sino también de ir más allá, ¿ya? En otros planos quizás más profundos aún, como la espiritualidad. Por ejemplo, está el caso de María Navlovka, una rusa que llega a centro de Europa y que habría conocido a Julius Evola y que es conocida como la sacerdotisa de Lucifer o del diablo, ¿cierto? Que no es lo mismo, la verdad, diablo y Lucifer, pero para que se entienda en estos videos de YouTube que tienen que ser más o menos generales. Bueno, ella celebra ritos de magia sexual en
Francia. Entonces hay toda una efervescencia y ahí está Ébola tomando información y llevando una vida extrema. Posiblemente Ébola también habría participado de prácticas de tipo con enteógeno, con drogas también, quería probarse, quería en el fondo templarse. Y en el fondo es una época, como señalaba, como de mucho cambio, movimiento. Termina la Primera Guerra Mundial y la gente está desesperada porque cree que ya la Tierra puede acabar, la humanidad, le toman más peso quizá al existir. Entonces empiezan a tener más experiencia, a buscar más cosas. Hay cuestionamientos morales, hay cuestionamientos religiosos, hay cuestionamientos políticos. Y Ébola bebe de todo eso, ya tiene una juventud como alocada, se podría decir. Sin embargo, después empieza como con un grupo, el grupo de Ur, empieza como a interesarse mucho en la magia y a tener práctica. Elaboran una serie de textos que compilan en una revista en Krur y Ur, donde hay prácticas de magia, donde se reúnen personas de la antroposofía, el mismo Aleister Crowley, teósofos, antropósofos, hindúes, seguidores de Giuliano Kremers, un mago muy importante para los italianos, y recopilan autores neopitagóricos también están ahí. Bueno, y ahí Ébola empieza como en esta búsqueda ya como más profunda aún, hasta que llega a René Guénon. René Guénon, un francés que postula la idea de una tradición primordial que se deriva en tradiciones formales como el Islam, el cristianismo, el budismo, las tradiciones cada vez más particularizadas, como podría ser un cristianismo ortodoxo, un cristianismo católico, y a su vez con disciplinas propias cada uno de estos caminos, como el sufismo, que sería el esoterismo islámico, etc. Bueno, René Guénon es como un gran antimoderno y tiene un libro que se llama justamente La crisis del mundo moderno, que es muy seductor para Ébola. Tomando estas ideas y uniéndola como a toda la corriente europea, filosófica, de la cual bebe Ébola, cosa que no hace Guénon, tiene otro camino, escribe La rebelión contra el mundo moderno. Es este libro, que en realidad es, a mi juicio, una obra maestra del pensamiento, una obra de crítica hacia la modernidad, un libro que está dividido en tiempo tradicional, tiempo antiguo y la modernidad, y lo hace de una manera sumamente interesante porque viene a ser como una morfología de la historia, donde va hablando de esta etapa de luz, de oro, y cómo va cayendo, cómo viene la decadencia, ¿ya? Desde una época que están los principios sumamente claros, los valores muy definidos, y en una etapa de caída moral, de degeneración y de pérdida del sentido heroico, ¿ya? La moral eboliana no es la moral católica, no es la moral cristiana, es otra cosa sumamente distinta, ¿ya? ¿Cómo explicarlo? Podríamos mencionar y recurrir al ejemplo de la India, el sistema de casta, donde está el brahman, está el kshatriya, está el mercader y están otros grupos, están los parias, por ejemplo, ¿ya? Cada uno desempeña una función social y Ébola se siente muy afín al kshatriya, al guerrero, al príncipe, al soldado, al guerrero, al mago, al alquimista. Todo eso conlleva la acción, y esa es la visión de Ébola, la del hombre de acción. Mientras que la polémica que después va a venir con, de alguna manera, una de sus influencias, Guénon, es que justamente Guénon se siente muy partícipe de la visión brahmánica, la visión del sacerdote, ¿ya? Que según esta lógica sería una visión pasiva no en el sentido de quieto, de inactivo, sino pasivo en el sentido de asumir un poder, que hay un poder superior que a uno lo trasciende y que uno solamente es un engranaje. En el caso de Ébola,
él, él piensa, siente, cree, en definitiva, que es mucho más loable la visión del guerrero, por cuanto es el que hace cosas, es el que actúa y es quien no va a esperar la respuesta de los dioses o de Dios o de algo que está allá arriba para que las cosas funcionen en su vida, sino que va a ser él el que asalta al cielo, tomar el cielo por asalto. Es una de las frases que ocupa, retomando otras tradiciones, otros pensamientos que señala a Ébola, ¿ya? Entonces, en este libro, Rebelión contra el Mundo Moderno, que en definitiva es su obra central, principal, sigue un poco la lógica de Oswald Spengler, con su Decadencia de Occidente, pero hablando más de los principios, no solamente la cosa histórica, sino cómo estos principios se encarnaron en la antigüedad, en el medioevo y hasta el Renacimiento, y cómo después va cayendo, cómo estos grandes imperios se van transformando en las naciones actuales, cosa que Ébola critica. O sea, Ébola no es un nacionalista, para nada. Bueno, esa es una lista de una parcela de Ébola, pero también Ébola es conocido y es sumamente importante por sus ensayos sobre tradiciones espirituales. Por ejemplo, tiene libros de alquimia, tiene libros sobre tantrismo, sobre magia, ¿ya? Acá hay uno de ellos que es la tradición hermética. Este es un libro, por acá tengo una edición italiana de 1948, la segunda edición revisada. La tradición hermética, donde habla de el saber o no si alquímica. Tiene una visión sumamente interesante, porque siempre todo lo resitúa a los principios. Vinculado a eso, hizo una introducción y notas de un libro de Cesare de la Riviera, El mundo mágico de los héroes, un texto antiguo de 1605, que Ébola hizo el prefacio, hizo las notas, hizo las revisiones. Este es un libro sumamente interesante. La gente que le interesa o busca el hermetismo, la alquimia y la magia, acá hay un libro extrañísimo, muy distinto a los que uno normalmente encuentra en esas temáticas, porque postula en definitiva que el verdadero mago es un guerrero, o sea, chatrilla en definitiva, y por eso Ébola se interesa en este libro y lo reedita. Un libro gigante de este autor fue La metafísica del sexo, que la edición española de Olañeta tiene más de 330 páginas, y donde él analiza una sexualidad sagrada, una sexualidad diferente, de acuerdo a las distintas tradiciones. Al final toca autores incluso más modernos y los analiza, como a Randolph, todo lo que tiene que ver con la magia sexual, a los grupos telemitas, a Aleister Crowley, a Mariana Glowka también la menciona. Hace una crítica descarnada, como la hizo Guénon también en su momento, hacia los neoespiritualismos, es decir, todas estas nuevas religiosidades que considera vacuas, sin asidero la tradición. Y habla de Gurdjieff, de la antroposofía, del psicoanálisis, de Crowley también en algún momento. Pero lo interesante es que las críticas que hace, por ejemplo, a Gurdjieff o a Crowley, no son malintencionadas, pues, como las que uno suele ver. Uno podrá estar de acuerdo o no en algunas cosas de estas críticas que hace Ébola a estos autores, pero no hay una mala intención. Simplemente él busca como aquello que es verdadero, que es universal, respecto de lo que podrían ser como elucubraciones o cosas personalistas. Entonces eso es lo que él a veces critica de ciertos maestros espirituales. Bueno, Ébola tuvo vínculo con el fascismo, tuvo vínculo con el Tercer Reich,
pero no fue un vínculo político, fue un vínculo de tipo más bien de darle una dirección esotérica, espiritual. Esa era la intención de Ébola, que no pudo lograr por la misma oposición que encontró de parte de ciertos círculos que estaban vinculados a Mussolini o a Hitler, pero también por la llegada a la guerra. Entonces le fue muy difícil como querer darle otra dirección a estos movimientos que para él eran movimientos populistas, movimientos casi de la plebe, pero que tenían cosas buenas. Entonces Ébola pensó que quizás podía ayudar a retomar y darle un sentido más tradicional a estos movimientos que eran muy modernos para él. No se pudo. Mussolini le encargó un libro que fuera una especie como de defensa de la raza italiana, pero Ébola como que no, en realidad todo eso le parecía demasiado vacuo y nunca cayó en el racismo biologicista, sino habló de una contraposición al nazismo en definitiva, y habló de una raza del espíritu muy distinta, es decir, un mapuche, un sioux, un zulú, por ejemplo, si ellos eran representativos de su propia tradición y la llevaban a la acción, como por ejemplo podría ser un guerrero, claramente eran superiores, ¿ya? Estaba lo mismo el color de piel en ese sentido, aun cuando Ébola igual intenta como por los tiempos como y para que Mussolini aceptara su texto como de hacer también una clasificación razas físicas, biológicas, pero en el fondo Ébola no tenía nada que hacer con el fascismo. Lo encontraba muy plebeyo, como señalaba, él era un aristócrata, tenía más simpatía con Ernst Jünger, con otros personajes, no con esta gente que estaba rodeada de marchas, de gritos. Y en el caso del nazismo, en realidad la cercanía que él tuvo fue con cierto SS, y que también intentó como darle una dirección como más tradicional, pero tampoco se logró. Incluso hay ciertos documentos de la SS donde se dice que no hay que leer a Ébola se prohíbe leer a Ébola. Lo que pasa es que Ébola tenía como cierto vínculo con el círculo de caballeros, círculo de nobles alemán. Entonces por ahí pudo llegar a Alemania, y su obra, La crisis, la rebelión contra el mundo moderno, tuvo cierta recepción positiva. Bueno, esta misma presencia de Ébola, y como después que triunfan los aliados y cae el fascismo, cae también el nacionalsocialismo alemán, empieza una persecución a todos los autores que habían de alguna manera se habían vinculado con esta ideología, y empiezan a surgir también grupos neofascistas, y ahí viene la casa de brujas y se juicia a Ébola en algún momento, y Ébola hace una defensa sumamente potente, y donde queda absuelto en definitiva, porque aquello que lo acusaba no correspondía, no había sido fascista y tampoco estaba haciendo apología de un neofascismo, y nada de eso le interesaba. Pero la defensa que él dice es en el fondo que él está garantizando, está defendiendo principios tradicionales. Entonces, si a él lo van a criticar por postular un estado tradicional, por postular una serie de valores heroicos, etcétera, etcétera, tendrían que enjuiciar a Platón, a Dante Alighieri, o sea, a los grandes pensadores, grandes escritores de Occidente. Muchos de ellos tenían este tipo de postulados, nada democrático, ¿ya? Platón hablaba incluso de una república de los sabios, o sea, algo nada plebeyo por decirlo de alguna manera. Entonces
sale libre Évola, porque en el fondo él no quería crear grupos paramilitares, no estaba generando ese tipo de situaciones. Lo del pensamiento era darle una dirección, y realiza, por ejemplo, algunos textos como este, que está en una edición pequeñita en español, que es Orientaciones, donde él dice lo que tiene que hacer un hombre que se sienta diferenciado, un hombre distinto, diferente a los actuales, un hombre que tenga su propio camino, un hombre que siga la vía del héroe. Entonces, en el nivel de la política, en el nivel de las patrias, en el nivel de la cultura, en el nivel de las relaciones humanas, cómo debe vivir ese hombre hoy día en una época de ruinas. En el fondo, para Évola como para Guénon, estamos en una decadencia. Bueno, y no solo para ellos, si ellos en el fondo se están basando en las enseñanzas antiguas. Por ejemplo, los Puranas de la India hablan del Kali Yuga y señalan justamente todo lo que estamos viendo. Entonces no es que ellos hayan inventado esto o sean tan pesimistas, sino simplemente ellos advierten lo que está en los textos sagrados y van viendo cómo se va cumpliendo en el fondo, porque son ciclos, así como tenemos las estaciones en el año, también tenemos, la humanidad tiene algo semejante, esta época de los yugas, las distintas edades según los hindúes. Y también tiene un libro, uno de sus libros finales, Cabalgar el Tigre, donde muestra más o menos las orientaciones que debe tener esta persona distinta hoy día, y trata temas sumamente polémicos, trata el tema del matrimonio, el cual él lo considera burgués, el tema del aborto, el tema de la droga, de la homosexualidad, o sea, una serie de temas que, por ejemplo, Guénon no, simplemente como que no considera. Évola sí, porque a Évola le interesa el europeo en el fondo, o el hombre blanco, o el occidental en estos tiempos de decadencia. Guénon termina musulmán en Egipto, se desvincula totalmente de Europa, escribirá algunas cartas a algunos amigos, pero en el fondo se aleja de la cultura occidental. Évola no, Évola dice que incluso la cultura, no sé, renacentista, todavía mantenía ciertas cosas, por ejemplo los fieles de amor, grupos esotéricos. Entonces habían cosas que rescatar. La idea de imperium, por ejemplo, para Évola era importante. Él no creía en estas patrias, las nacionalidades como hoy día todavía hay, aunque no tengan mucho poder con la globalización, pero en el fondo Évola habla del imperio, ¿ya? El imperio como algo distinto al imperialismo, porque la gente ahora está confundiendo todo, pero de manera intencional muchas veces de ella. No es lo mismo imperio que imperialismo. O sea, el imperio tiene ciertos rectores, tiene ciertos principios, y la idea es como ir hacia arriba, hacia la trascendencia. Imperialismo ya es la esclavitud, es pisar al otro, porque yo soy superior y punto. No, el imperio no se rige por aquello, ¿ya? Entonces, Évola, como para que no haya dudas de su pensar, para que no sea tan tergiversado, hace una autobiografía, El Camino del Cinabrio. Bueno, la mayoría de estos textos fueron editados en Argentina por Heracles, porque es tan maldito Évola que nadie quiere editarlo, salvo estos libros de tipo esotérico, o de algo parecido a las religiones comparadas, como este, por ejemplo, la metafísica del sexo, o el yoga tántrico, o el libro de la tradición hermética. O sea, son libros neutros, no están teñidos de metapolítica o cosas que puedan ser como controversiales. Entonces esos libros sí son editados, pero los demás lamentablemente no. Mal por nosotros, porque en el fondo nos perdemos a un gran filósofo, pero filósofo en el sentido antiguo, ¿ya? El filósofo del amante del conocimiento, no del tipo que ama los discursivos, o como muchos filósofos franceses que en realidad hacen más que nada lingüística, semántica, mucho tema de las palabras, terminológicos, pero no van a la esencia
de del ser o de las cosas, en muchos casos. Entonces, Ébola es filósofo, pero en ese sentido, en el sentido antiguo, tradicional. Y escribe El camino del cienabrio, como va indicando en definitiva, va indicando todos sus trazos, sus caminos, las etapas que él tuvo, la etapa del idealismo mágico en su juventud, por ejemplo, la etapa de la tradición, y la etapa en la cual ya él madura, podríamos decirlo, y va viendo todo este espectáculo de caos. Imagínense, quizás para nosotros no es algo grave, no es algo tan significativo, pero para un europeo de esa época, imagínense todos los procesos que vivieron, o sea, la llegada del comunismo, la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, después la Segunda Guerra Mundial, no sé, distintos sistemas políticos que se van probando en pocos años, la llegada de enemigos extranjeros. Entonces, una época sumamente convulsionada, y entre medio, no sé, Ébola hasta alcanza a saber del jazz, del rock, la revolución gay, el feminismo. Entonces, es una época sumamente convulsionada, una época compleja. Y lo que hay que rescatar, a mi juicio, de Ébola, más allá de los puntos controversiales, más allá de los puntos con los cuales uno podría estar en desacuerdo, es su entereza, es su hidalguía, es decir, su visión frontal. O sea, él nunca tuvo miedo, él era un hombre que fue muy consecuente consigo mismo, ¿ya? Un hombre que no quiso venderse, una persona que fue como siempre intachable, o sea, nadie puede hablar mal de Ébola, ¿ya? No hay casos de gente que diga, no, que Ébola era así, era así. Quizá no compartía sus postulados, pero en el fondo nunca generó nada. No se sabe de casos que haya sido un tipo violento, un tipo loco, para nada. Bueno, Ébola incluso es sumamente, a mi juicio, interesante, porque él no reniega ciertas cosas. Él, es decir, no hace el alejamiento respecto de lo que estamos viviendo. O sea, él dice que incluso hay que acelerar la caída para que lleguemos pronto a la edad dorada, al Krita Yuga, al Sattva Yuga. Necesitamos acelerar el Kali Yuga, y para ello las drogas, para ello el sexo, para ello la política, si es necesaria, se puede utilizar. Pero aquí está la advertencia también de que para aquellos que ese actuar no va a significar una esclavitud, ¿ya? O sea, él no va con la carga moralista al empleo de ciertos enteógenos, droga, lo que se estime, porque sí, per se. No, él dice que un hombre diferenciado, una mujer diferenciada puede recurrir a ese tipo de cosas. Incluso en la sexualidad, él dice que de repente también es permisible tener una relación estable con alguien y salirse y estar con otra persona por una cosa excepcional, que sepa obviamente la otra persona, por una cuestión de lealtad, de comunicación, pero que si esa persona no le va a afectar ni al otro, no habría problema. O sea, él habla incluso de las cartas de naipe, que siempre y cuando una no se apoye en el otro, como en estas cartas de naipe. Entonces él critica, como dijimos, el matrimonio, que lo considera una institución burguesa. Por ahí menciona el tema del aborto, tampoco le da tanta importancia. O sea, no tiene la moral judeo-cristiana, tiene la moral católica, pero tiene esta, ¿cómo señalarlo? Tiene esta cosa maleable, esta cosa como que dúctil, que se adecua a los tiempos y que lo entiende, y que si los critica siempre por algo superior, algo trascendente. O sea, sus críticas no son críticas simplonas, no son críticas
baladí. O sea, él si va a criticar, por ejemplo, el jazz, que a mí me puede gustar mucho el jazz, el rock, el metal, una cuestión personal, pero la crítica que él hace la hace siempre desde visiones como más altas, ¿ya? Quizá uno podría discrepar o no, pero en el fondo su intención no es una intención mezquina, ¿ya? No es como ciertas personas, los conservadores, que todo lo que es moderno es malo. O sea, el caso de Bola, o sea, lo que él va a criticar de la modernidad es más que nada su alejamiento de los principios superiores, pero no va a caer en esa moralina que le parece muy burguesa, como hablábamos de ciertas cosas, ciertas instituciones, o sea, como la nación, como el matrimonio. Para él eso es poco relevante. Importante la realización espiritual, en el fondo. Así que bueno, este era el primer capítulo de esta serie de autores malditos. No malditos porque sean malos, no malditos porque a mí no me gusten, sino o porque no generen un aporte al mundo, sino porque para la visión dominante son autores que están fuera del canon, porque en el fondo hacen ruido, cuestionan a este canon, a este sistema dogmático en el cual vivimos y que se presenta como una cosa muy tolerante, ¿cierto? Pero en el fondo sabemos que esa tolerancia llega hasta cierto punto nomás, no es tan así. Así que bueno, partimos con Ébola. Vamos a hablar de Aleister Crowley, posiblemente en el próximo programa. Vamos a mencionar a Gustav Meyrink, también otro autor proscrito. Gurdjieff, me parece interesante. Quizás Krishnamurti. Distintos autores que en el fondo su pensar, su pensamiento tiene otra dirección. No va con el rebaño, no va con el sistema de masas, ¿ya? No va por el mercado, en el fondo. No tienen la visión economicista, no son regidos por intereses empresariales, sino por otros valores, ¿ya? Así que eso, estamos en contacto y en este programa y vamos a seguir analizando estos outsiders. Bueno, que estén muy bien.